Los precios del petróleo caen cuando la Casa Blanca anuncia la liberación más grande de la historia de los Estados Unidos de la Reserva Estratégica de Petróleo. Esta medida podría resolver el problema de forma temporal de combustible que tiene actualmente los Estados Unidos, o más bien es solo ponerle como una curita exponiendo el déficit estructural que tiene el país en este momento, e incluso pudiera estar comprometiendo nuevamente la estrategia de energía del país. Eso es lo que vamos a estar analizando en este episodio 184 del TradingView. Adicionalmente, friend, no te olvides de quedarte hasta el final del video porque te voy a compartir mis escenarios y mis precios objetivos para esta semana que comienza, tanto para el mercado de futuros, el oro, el petróleo y las principales criptomonedas. Así que empecemos este TradingView. Bienvenido, friend. Soy Dani Pérez, cofundador de MDC, y me puedes seguir en todas las redes sociales, pero sobre todo en YouTube, Instagram, Twitter y TikTok, y en todas aparezco como Dani Pérez Trader. Si te parece valioso el contenido que te voy a compartir, espero que dejes un buen like, que es una forma de decirme que verdaderamente te aportó valor esta información. Y así además contribuyes a que este video le llegue a muchísimas más personas. La Casa Blanca anunció el jueves la liberación de la Reserva Estratégica de Petróleo más grande de la historia. La medida se produce cuando la administración de Biden busca abordar el aumento de los precios de petróleo y del gas. Pero es que los precios de petróleo antes y después de esta medida continúan experimentando movimientos súper violentos de precios. De hecho, en los últimos días los precios de referencia se han desplomado a raíz de esta noticia. Lo que busca el presidente Biden con esta medida es combatir las presiones inflacionarias que hay en este momento, porque recuerda que la inflación ha llegado a su máximo nivel en estas últimas 4 décadas. Y es que para los consumidores han tenido un impacto muy claro en los incrementos de la gasolina, que por cierto en estos días ha bajado un poco. Recordemos que los precios del petróleo han estado subiendo fuertemente, pero sobre todo desde el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, donde terminó de darle ese empujón alcista súper fuerte. Ahora, este video es solo del petróleo, pero muchos otros productos básicos también, de los que Rusia e incluso Ucrania producían, también han tenido un incremento bastante importante. Pero bueno, vamos a entender cuáles son las implicaciones que tiene esta liberación de las reservas estratégicas de petróleo para el mercado en general. Bueno, el anuncio que hizo el presidente Biden dice que se podrían poner en el mercado aproximadamente 180 millones de barriles de petróleo en los próximos 6 meses. Especialmente entonces lo que está buscando la administración de Joe Biden es poner 1 millón de barriles de petróleo por día durante este periodo. Bueno, pensando en las consecuencias, la primera es que algunas de las preocupaciones a corto plazo sobre la escasez de suministros, particularmente a nivel nacional, probablemente se puedan cubrir. Este movimiento también puede permitir a los productores estadounidenses exportar hasta más petróleo, aliviando un poco el desequilibrio mundial entre oferta y la demanda. Esto hace que se impacte el precio del petróleo a la baja en el muy corto plazo, prácticamente de manera inmediata, como está pasando en este momento. Claro, recordando también que la OPEP y sus aliados acordaron rápidamente aumentar sus objetivos de producción en 432,000 barriles por día a partir del 1 de mayo. Esta decisión de la Casa Blanca tiene una serie de implicaciones. El combustible sigue siendo un costo de entrada sumamente importante para la mayoría de las empresas. De hecho, ya se trata, por ejemplo, del transporte de mercancía o del costo directo de los insumos, como es el caso de las empresas de las líneas aéreas. Bueno, estas empresas se han visto obligadas a aumentar los precios debido al entorno energético actual, ¿no? Normal. Por eso esta bajada en el precio del petróleo en este momento, pues obviamente es muy bueno en el corto plazo para el mercado general accionario. Ahora, ¿esto es sostenible o esto es simplemente un parche o una curita que se le pone a este importante tema que sí afecta a la inflación de manera, pues, directa? Para responder esto, quiero apoyarme en las siguientes cifras extraídas de Street Insider. Bueno, los inventarios comerciales de petróleo en Estados Unidos, excluyendo todo lo que tiene que ver la Reserva Estratégica de Petróleo, disminuyeron en 3.4 millones de barriles con respecto a la semana anterior y se esperaba que solo disminuyeran 1.5 millones. Bueno, eso significa que los inventarios de crudo de los Estados Unidos en este momento están aproximadamente en 410 millones de barriles. Eso significa un 14% por debajo del promedio de los 5 años para esta época del año. Otro ejemplo importante es que la entrada de las refinerías de petróleo de crudo en los Estados Unidos promediaron más o menos unos 16 millones de barriles por día durante la semana que finalizó este 25 de marzo del año 2022. Eso significa 35,000 barriles por día más que el promedio de la semana anterior.
Además, las refinerías operaron un poquito más del 92% de su capacidad operativa esta semana que acaba de culminar. También durante las últimas 4 semanas aumentaron las importaciones de petróleo crudo, promediando alrededor de 6.4 millones de barriles por día, es decir, un 11.9% más que el mismo periodo de 4 semanas del año pasado. Como ves, después de todo esto, con los inventarios de crudo bajando, mi opinión, que es, insisto, bastante personal y producto del análisis propio, pienso que esta medida atenta nuevamente en contra de la seguridad energética de los Estados Unidos. Considero que antes de meterle mano a las reservas estratégicas de esa forma, dicho muy coloquialmente, deberían revertir varias de las políticas implementadas desde que empezó la gestión del presidente Biden en la Casa Blanca, que al final siento que les han perjudicado, pero de sobremanera. De verdad que esta medida se debe aplicar con muchas otras medidas que garanticen en el largo plazo, porque es que siento que el gobierno de los Estados Unidos sigue tomando medidas en contra de sí mismo. Por ejemplo, recordemos que desde el día número 1 de esta administración se anuló el proyecto de oleoductos con Canadá. Me refiero específicamente al Keystone. Pienso que se pudo haber evaluado con mayor profundidad para solventar las diferencias que se tenían y encaminar mejor el proyecto en vez de anularlo por completo desde el primer día. También deberían evaluar esas prohibiciones de nuevas perforaciones en territorio federal, que según entiendo el gobierno, motivado en hacerlo, tomó la decisión de pedirle al Congreso que implemente tarifa a las empresas que no usan pozos de sus arrendamientos ubicados en acres públicos. Otra cosa a evaluar es todo el tema de fomentar la producción utilizando el fracking. Entiendo que estas decisiones son difíciles de revertir porque la bandera de la campaña electoral fue precisamente impulsar la energía renovable. Pero es que desde el principio debió hacerse este cambio o este proceso paulatinamente, de forma planificada y estructurada, no como se hizo, que es decir, de un solo plumazo, bueno, vamos a quitar algunas cosas que afectan bastantemente y que comprometen la seguridad energética del país, como ha pasado hasta este momento. Y ahora, motivado de malas decisiones con eventos geopolíticos, piensas comerte una buena parte de las reservas estratégicas. Considero que deberían evaluarse bastante bien todo este tipo de medidas. Y ojo, aquí quiero separar completamente el tema político. Me estoy refiriendo a lo que deberían ser los intereses del país en general, como ya he dicho en muchos videos anteriores. El gobierno actual de los Estados Unidos tiene la solución probablemente en casa, pero no creo que la medida de comerse buena parte de las reservas sea una medida tan correcta si no va acompañada de unas medidas que hagan que crezca la producción interna. Incluso también aprovechar las ventajas que tienes con socios cercanos como es Canadá y así, por ejemplo, en el caso de Keystone, retomarlo, que aunque no te va digamos, a contribuir en el cortísimo plazo, te va a garantizar estabilidad energética en el largo plazo. Y creo que eso es muy importante, pensar no solo en el corto, sino en el largo plazo. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque la OPEP obviamente siempre va a tener como aliado a Rusia. Así que es muy importante todo lo que tiene que ver con el ajedrez y estas decisiones que está tomando en este momento el gobierno de los Estados Unidos. My friend, me gustaría saber si el contenido de este video te está gustando y de ser así, te pido que dejes un buen like. Por otro lado, me gustaría conocer y leer tu opinión sobre este polémico tema aquí abajo en los comentarios del video. Sería muy importante para mí generar una discusión bien sana y respetuosa sobre ese tema allá abajo. Bueno, mientras tanto, pasemos a mi análisis semanal y todos mis escenarios con mis precios objetivos sobre todo lo que viene en esta semana que arranca. Bueno, esta semana terminamos el primer trimestre del año 2022, un trimestre bastante feo desde el punto de vista de las acciones que cayeron de manera importante, sobre todo desde el principio del trimestre. Y bueno, y luego con todo el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, bueno, eso también ha avivado y ha magnificado todo digamos, la tensión geopolítica que hay a nivel mundial, y eso ha afectado las acciones también. Así que bueno, esta semana, ese primer trimestre va a venir acompañado ahora de unos resultados desde el punto de vista de reportes, y eso va a venir en los próximos días, así que hay que estar súper atento. Ahora, este es el performance o el rendimiento de esta semana. Fíjense cómo Tesla sube de manera importante. Bueno, ya lo expliqué en un video que puedes encontrar en mi canal directo, donde me encuentras como Dani Pérez Trader. Muy importante todo lo que está pasando en torno a Tesla, el anuncio del split, etcétera, etcétera. Trata de ir a ese video que está bien chévere. Adicionalmente, los semiconductores, el sector de semiconductores ha bajado bastante, sobre todo AMD. AMD esta semana bajó aproximadamente casi un 10%, ven ahí 9,59%, por esa emisión de Barclays
donde le hace prácticamente un downgrade a la acción. El sector también, digamos, bancario tuvo una afectación importante. De resto, las demás estuvieron bastante a nivel. Bueno, la energía también baja, sobre todo a final de la semana, por lo que te acabo de explicar ahora. El sector de servicios sube fuertemente. Así que, bueno, bien interesante para lo que puede acontecer a la semana entrante, donde a nivel de noticias, recuerda que, por ejemplo, en este caso, a final de la semana pasada se publicó el empleo, el porcentaje o el rate del empleo, y fíjense cómo estuvo por debajo de lo que esperaban los analistas, lo cual es muy bueno, pero desde el punto de vista de solicitud de subsidio por desempleo, de cambio de empleo, variación de empleo no agrícola, no estuvo tan bueno, fueron datos un poco mixtos. Sin embargo, digamos, de alguna forma, y bueno, también el PIB, todo eso también contribuyó a que al final de la semana los mercados estuvieran un poco mixtos y se quitara un poco esa expectativa alcista que venía. Sin embargo, la semana que viene no hay tantas noticias económicas. El lunes no hay noticias. El martes tenemos todo lo que tiene que ver con el Services PMI. Bueno, tenemos a Brainerd hablando del FOMC. Ese no me llama tanto la atención para lo que vaya a decir, pero tenemos el FOMC Meeting Minutes, que ese sí es importante, el miércoles a las 2 de la tarde. Hay que estar súper atentos. Recuérdense que todo lo que tiene que ver con la Reserva Federal en este momento es súper importante para los mercados. Y el jueves, aparte de la solicitud de subsidio por desempleo que tenemos todas las semanas, los días jueves, también tenemos a Bullard hablando. Bullard sí me llama la atención porque él es uno de los que ha sido más agresivos al momento de querer subir la tasa. Desde el punto de vista del índice de la volatilidad, nos damos cuenta que en este caso el SP500, fíjense cómo ha bajado de manera impresionante. Sube el jueves por toda la bajada que hubo del mercado. Sin embargo, el viernes nuevamente volvió, así que esto es como un retroceso para mí, para mayor continuación hacia abajo, donde pudiéramos llegar cuidados y hacia los 15. De ser eso sí, las acciones seguirían subiendo. De hecho, vamos a ir un momentito al futuro del mini del SP500. Fíjense cómo el mercado, después de esa reacción alcista muy violenta, hace un retroceso y pareciera que fuera para mayor continuación, porque, señores, aquí en la línea 200 hay muchos compradores y el volumen ha venido aumentando interesantemente. Fíjense que yo les decía en el premercado que publico en todos los martes y jueves en mi canal de YouTube, donde me consigues como Dani Pérez Trader. Yo les decía el jueves, antes de que abriéramos, que si logramos pasar esta zona de soporte importante donde habíamos compradores, nos íbamos a ir directamente al precio aproximadamente de 4.513. Bueno, llegamos prácticamente en flecha y les decía que ahí había compradores importantes. Efectivamente ahí entraron y hicieron que el mercado casi que el viernes terminara en el mismo precio que subió, con lo cual casi hicimos una vela doji, lo que me representa para mí que pareciera que hubiera una altísima probabilidad de seguir subiendo en el mercado. En el caso de LNQ, que es el índice que representa la tecnología, fíjense que en la línea 200 llega esa resistencia importante y nuevamente se impulsa hacia abajo, para mí, para hacer un retroceso para mayor continuación. Incluso pudiera llegar a los 14.400 y todavía para mí considerarlo un retroceso para mayor continuación. Si vemos el mercado, digamos, desde el punto de vista de la gráfica más detallada dentro del NQ, llega a los 14.700 y para mí la mayor probabilidad es que el mercado entonces nuevamente continúe hasta el precio de 15.246. Si no lo hace, se vendrá con fuerza a 14.401. Si pasa el precio de 14.725, aquí tendremos un montononón de oportunidades en corto. Pero si el mercado logra pasar más o menos el precio de los 14.900, tendremos para mí una linda tendencia alcista, pero tal vez un poco lento, donde hay que tener muchísima paciencia, pero con movimientos probablemente bastante decididos. Ahora, si pasamos al oro, como les dije, bueno, en varios ya videos anteriores, fíjense cómo yo les dibujé este triángulo y les decía, señores, aquí hay una zona donde estamos 50-50. Es decir, 50% de probabilidad de que suba, 50% de probabilidad de que baje. En ese sentido, hay que esperar decisión. No me interesa ningún tipo de posiciones en este momento. Pero si el mercado logra pasar mínimamente el precio de 1890, pudiéramos llegar aproximadamente al precio de 1800 y ahí a lo mejor se pueden producir oportunidades en corto importante. Pero aquí tenemos, como les digo, alrededor de 1800 una línea de compradores importantes que, si logramos pasar, podría bajar con fuerza hasta el área de los 1675, produciéndose aquí también oportunidades
oportunidades en corto importantes. Ahora, para mí, para que yo te diga, mira, Dani, ¿en qué momento tú piensas que pudiera irse en largo nuevamente y llegar al precio de los 2090? Bueno, tiene que pasar mínimamente el precio de los 2000 para decirles que no solamente llegaríamos a ese precio de 2090, sino para mí hay una altísima probabilidad de que lleguemos a mi precio objetivo de 2217. Como les he dicho, para mí, en el caso del oro, sigo teniendo expectativa alcista para el año 2022. En el caso del petróleo, fíjense la caída que les decía en este video por todo el tema de la decisión que tomó Estados Unidos de meterle mano un poco a las reservas de petróleo, las estratégicas, y fíjense cómo llega a este importante indicador y de ahí se mantiene. Yo creo que el petróleo se puede quedar algún tiempo entre los 95 y los 105. Estoy hablando específicamente del WTI. Así que importante, pero todavía para mí la expectativa sigue siendo alcista hasta que el precio mínimamente no pase los 90. Así que en ese sentido creo que de alguna forma todavía podemos ver un movimiento dentro de esos rangos. Pero insisto, para mí pienso que el precio se va a quedar en ese rango entre 95 y 105 un tiempo. Ahora, en el caso del Bitcoin, fíjate que es interesante, después de que llega la resistencia que te decía que ahí podíamos esperar un retroceso, lo hace y respeta la línea de tendencia y vuelve a subir con fuerza. Y eso que estaba cayendo con bastante fuerza. Así que importante, yo creo que esta resistencia la debería subir. Recuérdate que este video lo estamos grabando el 1 de abril, el día viernes después del cierre del mercado, así que cuidado si rompe esa resistencia el fin de semana y podemos tener y llegar a los 50.000. Si no lo hace, si logra pasar el precio de 44.000, podemos tener un retroceso muy fuerte, incluso hasta los 41.000. Así que hay que estar súper pendiente. Ethereum, exactamente igual. Muy correlacionada, una correlación positiva interesante. Vamos a ver si logra pasar la resistencia de los 3.500 para decir que pudiera llegar a los 4.000 sin problema. Cardano también llegó a la resistencia. Yo decía que la resistencia estaba en 1.3. Bueno, terminó estando en 1.25 aproximadamente. Hace un retroceso, pero nuevamente vuelve a tener una vela alcista. Vamos a ver si logra pasar ese precio de 1.30 este fin de semana. Ojalá que sí, porque si lo hace, mi próxima resistencia está alrededor de los 1.50. Solana, mira, qué interesante, rompe también resistencia importante y ahora va directamente hacia los 150. Bueno, qué belleza esas entradas por ahí, por el lado de los 80. Espero que la hayan podido aprovechar. Lo más interesante es que es con volumen. Así que, Frank, interesante esta semana que va a comenzar, que creo que viene con movimientos bien interesantes y ya con un trimestre nuevo que creo que va a cambiar un poquito la dinámica que trajo este primer trimestre. Bueno, Frank, ¿qué te pareció este episodio 184 del TradingView? Si te gustó, espero tu buen like. Por otro lado, quiero invitarte a que visites mi canal personal de YouTube, donde me encuentras como Dani Pérez Trader. Acabo de publicar un video con un análisis muy interesante sobre el split de las acciones de Tesla. En ese video comparto mi opinión de si es o no una buena decisión para los accionistas de esta empresa tan innovadora y tan polémica. Así que nos vemos allá porque ese video está súper interesante. Así que, Frank, hemos llegado al final de este TradingView. Te mando un abrazo, te deseo una buena inversión, buen trading y nos vemos en el mercado. Bye, Frank.